Bienvenidos a mi canal, su espacio seguro para reflexionar, conectar y a veces, hasta para soltar una lagrimita, ¿por qué no? Hoy vamos a hablar de un momento devastador, un momento que, como dice el título, me marcó profundamente. Demet devastada al ver a Khan, mi mundo se derrumbó. Sí, ya sé, suena dramático, pero es que así fue. Vamos a desentrañar esa frase, a explorar qué significó ese instante para mí, que detonó ese sentimiento de derrumbe y cómo, al final, logré levantarme, porque spoiler alert, aquí estoy contándoles la historia. Antes de que nos adentremos de lleno, quiero hacerles la invitación de siempre. Si son nuevos por aquí, y les gusta este tipo de contenido, si les interesa escuchar historias reales, reflexiones honestas y, de vez en cuando, algún que otro chisme sano, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo, así no se pierden de nada. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Bien, respiremos hondo. Demet devastada al ver a Khan, mi mundo se derrumbó. Esa frase encapsula un instante de vulnerabilidad extrema, un momento en el que la realidad me golpeó con toda su fuerza y me dejó tambaleando. Para entenderlo, tengo que ponerlos un poco en contexto. Khan y yo. Khan era mi todo. Éramos inseparables, confidentes, cómplices. Construimos un universo juntos, lleno de risas, sueños compartidos y una conexión que creía inquebrantable. Éramos esos amigos que se entienden con una mirada, que se terminan las frases el uno al otro, que saben lo que el otro necesita antes de que lo pida. Habíamos pasado por tantas cosas juntos, mudanzas, cambios de trabajo, rupturas amorosas, siempre estábamos ahí, el uno para el otro. Khan era mi roca, mi faro, mi persona. Y yo creía, era lo mismo para él. Quizás ahí radica el problema, en esa creencia, en esa suposición de que lo que sentía era recíproco, en esa romantización de la amistad que a veces, y solo a veces, puede llevarnos a lugares inesperados y dolorosos. En mi mente nuestra amistad era especial, única, diferente a todas las demás. La veía como algo sagrado, un lazo irrompible. Quizás en el fondo albergaba la esperanza de que algún día, esa conexión tan profunda trascendería la simple amistad y se convertiría en algo más. Sé que suena a cliché, a película romántica, pero es que así lo sentía. Y quizás ese fue mi error, proyectar mis deseos y fantasías en una realidad que no era. Todo empezó a desmoronarse irónicamente, en un momento que debería haber sido de celebración. Khan había conseguido el trabajo de sus sueños, un puesto que anhelaba desde hacía años. Estaba radiante, feliz, lleno de energía. Y yo, por supuesto, compartía su alegría. Le organicé una fiesta sorpresa, invité a todos nuestros amigos, preparé su comida favorita, quería que sintiera todo el amor y el apoyo que se merecía. Era una fiesta elaborada, no solo un par de pizzas y cervezas. Me había esmerado en cada detalle. Desde la decoración temática basada en su serie favorita hasta la búsqueda incansable de ese disco de vinilo raro que siempre había querido. Sabía que estos pequeños gestos significaban el mundo para él, y quería demostrarle cuánto lo apreciaba. La lista de invitados era un reflejo de nuestro círculo social, amigos de la infancia, compañeros de la universidad, colegas del trabajo e incluso algunos familiares. Todos ellos personas que habían sido testigos de nuestra amistad a lo largo de los años, que habían compartido risas, lágrimas y momentos inolvidables con nosotros. Verlos a todos reunidos en un mismo lugar, celebrando el éxito de Khan, me llenaba de una inmensa felicidad. Era como si nuestro universo se expandiera, abarcando a todos aquellos que formaban parte de nuestra historia. Pasé horas en la cocina, preparando sus platos favoritos, el pastel de zanahoria de su abuela, la pasta con pesto que siempre le recordaba a Italia, las albóndigas suecas que habíamos descubierto en un viaje a Estocolmo. Cada ingrediente, cada aroma, cada sabor, evocaba un recuerdo, una anécdota, una conexión especial entre nosotros. Cocinar para él era mi forma de expresar mi amor, mi cariño, mi admiración. Era una forma de decirle sin palabras cuánto significaba para mí. También me encargué de la música, creando una playlist que abarcaba todos los géneros y épocas que nos gustaban, desde el rock clásico de los Rolling Stones hasta el pop indie de Arctic Monkeys, pasando por el jazz melancólico de Miles Davis y la electrónica experimental de Daft Punk. Cada canción tenía un significado especial para nosotros, un recuerdo asociado, una emoción compartida.
Era como si la música fuera el hilo conductor de nuestra amistad, el lenguaje secreto que nos permitía comunicarnos más allá de las palabras. La fiesta fue un éxito rotundo. Can estaba radiante, rodeado de amigos y familiares, recibiendo felicitaciones y muestras de cariño. Bailamos, cantamos, reímos, compartimos anécdotas y revivimos viejos recuerdos. Era una noche mágica, una noche que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero como suele suceder en los cuentos de hadas, la magia no dura para siempre. Y ahí fue cuando lo vi. Vi a Can, sí, pero no solo a Can. Lo vi abrazando a otra persona, una chica que nunca había visto antes. Un abrazo que duró más de lo normal, un abrazo que transmitía una intimidad que me heló la sangre. Un abrazo que me hizo darme cuenta de que mi visión de nuestra amistad era, quizás, un espejismo. No era un abrazo de felicitación casual, era un abrazo que hablaba de complicidad, de entendimiento mutuo, de algo más profundo. Sus manos se aferraban a su espalda con una familiaridad que nunca había visto en Can cuando me abrazaba a mí. Sus rostros se acercaron lo suficiente como para que sus mejillas se rozaran, y por un instante creí que se iban a besar. La chica era guapa, muy guapa. Tenía el pelo largo y ondulado, unos ojos verdes penetrantes y una sonrisa cautivadora. Vestía un vestido rojo que resaltaba su figura y le daba un aire de misterio y sensualidad. Era una presencia imponente, una fuerza de la naturaleza que atraía todas las miradas. Y Can, obviamente, estaba cautivado por ella. No estoy diciendo que un abrazo defina una relación, claro que no. Pero ese abrazo en particular, fue como un golpe en el estómago, una bofetada de realidad. Vi en los ojos de Can una chispa, una conexión que nunca había visto cuando estaba conmigo. Y ahí, en ese preciso instante, mi mundo se derrumbó. Fue como si una bomba hubiera explotado en mi interior, destrozando todos mis sueños y esperanzas. La felicidad que había sentido durante toda la noche se desvaneció en un instante, dejando un vacío inmenso y un dolor punzante. No fue celos, o quizás sí, un poco. Pero más que celos, fue una profunda decepción. Fue la sensación de haber vivido una mentira, de haber idealizado una amistad que no era lo que yo creía. Fue el darme cuenta de que mis sentimientos no eran correspondidos, de que mi todo para Can era simplemente una amiga más. La ilusión de que algún día nuestra amistad podría convertirse en algo más se hizo añicos frente a mis ojos. Recuerdo que intenté disimular, poner buena cara, seguir con la fiesta como si nada hubiera pasado. Pero por dentro me estaba desmoronando. Cada risa, cada felicitación, cada brindis me dolía como una puñalada. Sentía que no encajaba, que era una extraña en mi propia fiesta. Me sentía como un fantasma, invisible y silencioso, observando la escena desde la distancia. Intenté acercarme a Can, hablar con él, preguntarle quién era esa chica. Pero cada vez que lo intentaba, él se alejaba, esquivando mi mirada y buscando la compañía de la misteriosa desconocida. Me sentía ignorada, rechazada, traicionada. Era como si de repente me hubiera convertido en una persona insignificante en su vida. La noche se hizo eterna. Cada minuto que pasaba me parecía una tortura. No podía concentrarme en nada, solo podía pensar en ese abrazo, en esa mirada, en esa chica. Intenté distraerme hablando con otros amigos, bailando, cantando, pero nada funcionaba. La imagen de Can abrazando a esa otra persona seguía grabada en mi mente, como una película de terror que se repetía una y otra vez. Finalmente, después de horas de sufrimiento silencioso, la fiesta terminó. Todos los invitados se fueron, dejando un rastro de vasos vacíos, platos sucios y confeti esparcido por el suelo. Can me agradeció por haberle organizado la fiesta, me abrazó rápidamente y se fue a dormir, sin notar mi angustia. Después de la fiesta, me encerré en mi casa y lloré. Lloré como si no hubiera un mañana, lloré por la ilusión perdida, por la amistad rota, por el amor no correspondido. Lloré hasta quedarme dormida, exhausta y con el corazón hecho pedazos. Las lágrimas eran como un torrente que arrastraba consigo todos mis sueños y esperanzas. Me sentía vacía, desolada, sin rumbo. Los días siguientes fueron un infierno. Evitaba a Can a toda costa, no contestaba sus llamadas ni sus mensajes. Necesitaba espacio, tiempo para procesar lo que había pasado, para reconstruir mi mundo, que se había hecho añicos en un segundo. No podía enfrentarme a él, no podía soportar la idea de verlo con esa otra persona. Me sentía vulnerable, expuesta, herida.
Me refugié en mi trabajo, en mis hobbies, en mis amigos. Intenté llenar mi tiempo con actividades que me distrajeran del dolor. Leía libros, veía películas, salía a correr, iba al gimnasio, quedaba con mis amigas para tomar un café. Pero nada funcionaba. El dolor seguía ahí presente, constante, como una sombra que me perseguía a todas partes. También busqué ayuda profesional. Fui a terapia para hablar de mis sentimientos, para entender por qué me había afectado tanto lo que había pasado, para aprender a gestionar mis emociones. La terapeuta me ayudó a identificar mis patrones de pensamiento negativos, a cuestionar creencias limitantes y a desarrollar estrategias para afrontar el dolor. Finalmente, después de una semana de silencio, Cam me buscó. Me dijo que notaba que algo andaba mal, que estaba preocupado. Y ahí, con el corazón en la mano, le conté todo. Le confesé mis sentimientos, le expliqué cómo me había sentido al ver ese abrazo, le dije que mi mundo se había derrumbado. Fue una conversación difícil, dolorosa, pero necesaria. Necesitaba liberarme de todo lo que sentía, necesitaba ser honesta con él y conmigo misma. Cam me escuchó con paciencia y comprensión. Me dijo que valoraba mucho nuestra amistad, que yo era una persona muy importante en su vida, pero que no sentía lo mismo que yo. Me explicó que la chica del abrazo era una compañera de trabajo, alguien con quien tenía una conexión especial, sí, pero que no significaba que no valorara nuestra amistad. Me dijo que nunca había tenido la intención de hacerme daño, que no se había dado cuenta de mis sentimientos y que lamentaba profundamente haberme hecho sufrir. Su respuesta, aunque sincera, dolió. Dolió mucho. Pero también fue liberadora. Me permitió entender que mi visión de la realidad era diferente a la suya, que mi idealización de la amistad había creado falsas expectativas. Me di cuenta de que no podía obligar a nadie a sentir lo mismo que yo, que tenía que aceptar que nuestros sentimientos no eran recíprocos. A partir de ahí, las cosas cambiaron. Nuestra amistad se enfrió, tomó una nueva forma. Ya no éramos tan inseparables, tan confidentes. Necesitamos tiempo y espacio para adaptarnos a la nueva realidad. Ya no nos veíamos tan seguido, ya no hablábamos por teléfono durante horas, ya no compartíamos todos nuestros secretos. La intimidad que habíamos construido a lo largo de los años se había desvanecido, dejando un vacío que era difícil de llenar. ¿Fue fácil? No, para nada. Hubo momentos de incomodidad, de silencio, de reproches. Pero con el tiempo aprendimos a aceptar las cosas como son. Aprendimos a valorar lo que teníamos, a respetar los sentimientos del otro y a construir una amistad diferente, quizás menos intensa, pero más honesta. Aprendimos a comunicarnos de forma más clara, a expresar nuestras necesidades y a establecer límites. Hoy en día, Kyle sigue siendo una persona importante en mi vida. Ya no es mi todo, pero sigue siendo un amigo al que quiero y respeto. Nuestra relación ha evolucionado, ha madurado. Y yo he aprendido una valiosa lección: no idealizar las relaciones, no proyectar mis deseos en los demás y, sobre todo, a aceptarme a mí misma, con mis sentimientos y mis vulnerabilidades. He aprendido que el amor no correspondido no es el fin del mundo, que se puede superar el dolor y que se puede encontrar la felicidad en otras cosas. Demet, devastada al ver a Khan, mi mundo se derrumbó. Sí, ese momento fue doloroso, fue devastador. Pero también fue un punto de inflexión, una oportunidad para crecer, para aprender y para convertirme en una persona más fuerte y resiliente. Y aunque en su momento pensé que nunca me recuperaría, aquí estoy, compartiendo mi historia con ustedes, demostrando que incluso de las ruinas, se puede construir algo hermoso. Demostrando que se puede amar de nuevo, que se puede confiar de nuevo y que se puede ser feliz de nuevo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente bonita. Espero que esta historia les haya resonado, que les haya hecho reflexionar sobre sus propias relaciones y sobre la importancia de la honestidad y la comunicación en cualquier vínculo. Recuerden que está bien sentirse vulnerables, que está bien derrumbarse de vez en cuando, porque lo importante es levantarse y seguir adelante, con la frente en alto y el corazón lleno de esperanza. Recuerden que no están solos, que hay muchas personas que han pasado por situaciones similares y que han logrado superarlas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Alguna vez han vivido una situación similar? ¿Cómo lo superaron? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like,
compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias por ver. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, sonrían, que la vida es bella. Incluso cuando se derrumba. Besitos.